Buenos días, mi nombre es Breisa Alarcón, estudiante de la Universidad de los Andes, específicamente de la Facultad de Odontología, y a continuación les daré un breve repaso acerca de todo lo que engloba y lo que es demografía. Primero hay que conocer lo que es la población. La población es un grupo de personas que se encuentran en un momento y lugar determinado. Estas personas tienen características y cultura en común. En estadística, la población es el elemento que se requiere investigar, en este caso personas. La población también puede referirse a lo que son humanos o alguna especie animal. En cuanto a las características, se encuentra lo que son un colectivo en constante evolución. Es decir, las personas que van falleciendo, por así decirlo, son reemplazadas por las que van naciendo. Por ello, siempre se mantienen en constante evolución. Estudiada desde la estadística para obtener una medición exacta. En cuanto al sexo, los pobladores pueden ser masculinos o femeninos. En cuanto a la edad, los jóvenes son considerados de 0 a 14 años, adultos de 15 a 64 y ancianos con más de 65 años. Se puede clasificar también según la característica de su ocupación, ya sea de manera activa e inactiva, es decir, si trabaja o no trabaja. También en las características se encuentra lo que es natalidad, mortalidad, e indica de que los pobladores poseen un momento histórico y una localización geográfica en común. Está compuesta por un número variable de individuos. Las teorías sobre la población son variadas, entre ellas se encuentra lo que es el maltusianismo, que data del año 1766 al 1834. Acá lo que consideraban era que el crecimiento de la población se daba mediante una progresión geométrica y que a su vez este mismo crecimiento o el aumento de estos seres iba a aumentar lo que era la pobreza. En cuanto al neomalthusianismo, es la separación de la reproducción y la sexualidad con el fin de generar conciencia de manera individual en los pobladores. Posteriormente sigue lo que es la teoría de transición demográfica, que es un desfase en la disminución de la mortalidad y una mejora del nivel de vida por parte de la tecnología. Luego de esto siguió una segunda teoría de transición demográfica que data del año 1986. Esta describe cambios en composición de la familia debido a lo que existe, que son un aumento o una alza en lo que es la soltería, rupturas matrimoniales o retraso de los mismos. Por último se encuentra lo que es la revolución reproductiva, que esta da cuenta de cambios de manera no alarmista, es decir, informa cambios pero de manera no tan alarmista como las anteriores, y a su vez integra medidas sociológicas. Por último, hay que tener en consideración lo que son las teorías científicas, que serían las culturales, biológicas y económicas. En cuanto a las biológicas, son las leyes que rigen el crecimiento de la especie humana. La cultural es enfatizar el desarrollo cultural y educativo en los habitantes. Y las económicas, crecimiento de la población, se da por la demanda de trabajo que exista en esa posición geográfica en donde se encuentran las personas. Ahora bien, la demografía es la ciencia que estudia las poblaciones. Esta tiene un interés por personas que habitan una geografía determinada. Ya sabemos que estas personas tienen características y culturas en común. El objetivo de la demografía es considerado cuantitativo. En ella se utilizan diversas fuentes de información para obtener lo que es todo respecto a la población, como son censos poblacionales, que estos son los más utilizados, encuestas demográficas, registros vitales, entrevistas, encuestas, sistema de información de estadística vitales, sistema de notificación de enfermedades e investigación de base poblacional. Ahora bien, la recolección de datos no es más que reunir y medir información de diversas fuentes para obtener así el panorama que estamos investigando o que se está necesitando. Los datos se obtienen con diversas fuentes de recolección, como las que mencioné anteriormente, que serían encuestas, entrevistas, también se le puede integrar lo que es análisis documental, observación experimental o no, y cuestionarios. Cabe destacar que las fuentes de información pueden ser primarias o secundarias. Las primarias, esta es una evidencia directa entre la recolección y la investigación, ya sea por un censo o una investigación nacional. Y las fuentes secundarias es que no existe un vínculo entre su uso y proceso de recolección de datos obtenidos de fuentes ya existentes.
En cuanto al registro de hechos vitales, primero debemos conocer que un hecho vital es todo aquel que genera algo que debe ser registrado para que no se olvide, como por ejemplo nacimientos, defunciones, matrimonios y los actos que derivan de ellos, como por ejemplo los divorcios. Son hechos que se registran, valga la redundancia, en el registro civil, el cual es el sistema más importante. Estos ya sean de su localidad, país o población. En cuanto a la organización en Venezuela, estas estadísticas son dadas por indicadores básicos como densidad y tasas. Actualmente la población en Venezuela es de 28.435.943 en 31 millones de habitantes por kilómetros cuadrados. En los países existe un anuario de epidemiología que no es más que una publicación anual en la que se recoge información de ciertas cosas. En cuanto a Venezuela, pues el Ministerio del Poder Popular para la Salud no publica boletines epidemiológicos desde el año 2016, ni anuarios de morbilidad y mortalidad desde los años 2013 y 2014. Ahora bien, mencionamos el censo como una fuente de información o recolección de datos. Ya se dijo que es una operación estadística muy importante, es la más utilizada, se da cada 10 años. Esta lo que hace es obtener el número total de individuos mediante diversas técnicas, recopila datos sobre los aspectos demográficos y sociales y su objetivo es obtener información económica, demográfica y social de los habitantes. En cuanto al análisis de información demográfica, esto no es más que analizar elementos característicos de la población determinada mediante metodologías cuantitativas. A su vez describe lo que es magnitud, dimensión, sistema funcional, distribución geográfica, características de la evolución. Y es estudiada a través de índices de mortalidad, fecundidad y migraciones. En cuanto a la medición demográfica, este es el análisis de la población, se mide con precisión las magnitudes demográficas y son utilizadas herramientas para ellos, como lo son el diagrama de Lexis y la pirámide poblacional o la pirámide de la población, que es la más utilizada. En cuanto a los indicadores, no es más que un grupo de datos que vinculan tamaño y crecimiento poblacional. Este utiliza componentes como se mencionaron anteriormente, que son índice de mortalidad, fecundidad y migraciones. Está compuesto por edad, sexo, lugar de nacimiento, situación conyugal y hogares. Ella engloba 3 características, que son razones, proporciones y tasas. Las razones están basadas en datos de subgrupos distintos. Señala el número de unidades existentes de datos del numerador por cada unidad del denominador. Las proporciones es un cociente de 2 magnitudes que corresponden a un mismo hecho. Esto es un peso relativo que tiene su grupo representando en el numerador dentro del total. Y las tasas es usada para generar una medida relativa a un fenómeno demográfico. Acá el numerador es el número de personas afectadas por el hecho demográfico y el denominador es la población expuesta al riesgo. Hay que considerar lo que es el crecimiento poblacional, siendo este un incremento anual, como su nombre lo indica, de la población en un espacio y tiempo determinado. Acá se consideran los que son nacimientos, defunciones, inmigraciones e emigraciones para sacar la totalidad como tal. También es conocido como crecimiento demográfico. El tamaño de la población es el número total de individuos o habitantes que existen en una superficie o volumen determinada. Esta se puede hallar por densidad relativa. Actualmente la población mundial es de 7.8 millones de habitantes y la de Venezuela, como ya se mencionó, es de 28.435.943 habitantes. También existe lo que es la estimación de la población, como su nombre lo indica, es un volumen de personas que tiene o tuvo una población, es decir, un estimado. No es medido directamente y son estimaciones a partir de informaciones intercensales o poscensales. La composición de la población, pues esta permite interpretar lo que es el estado de salud y comportamiento de las personas, ya sea mediante su estado civil, nivel de estudios, religión, residencia, edad, sexo y demás. La pirámide de la población, como ya lo dije, es la que más se utiliza actualmente. Este es un elemento gráfico, se muestra cómo se compone y distribuye una
población. Tiene dos ejes. El eje X es donde va a representar a la población y el eje Y, que es de manera vertical, va a representar lo que es la edad. Proporciona información relevante como tasas de natalidad, mortalidad e incluso engloba lo que es la esperanza de vida. La distribución de la población existe también otras características como lo son las características de un área geográfica, el clima o temperatura. Hay personas que prefieren un clima cálido, otras que no, según las culturas y sobre todo la economía, que es lo que se está evidenciando actualmente. Esto va a hacer de que la población se distribuya ya sea de manera uniforme, aleatoria, que es al azar, o de manera agrupada, como su nombre lo indica, en grupos. Ok. Las migraciones es un movimiento poblacional que consiste en dejar un lugar de residencia para establecerse en otro país o región. Generalmente las causas que se ven actualmente son las económicas. También pueden ser causas laborales, familiares y demás. Existen tipos de migraciones, entre ellas las internas, que son las que se dan de un estado a otro, es decir, en la misma nación, de manera internacional, de una nación a otra, de un país a otro. Las de manera irregular, que son las que no respetan las leyes, como por ejemplo las que se están dando ahorita en cuanto a las migraciones de las personas que cruzan de la frontera de México a las de Estados Unidos. Las migraciones regulares son las que respetan las leyes de su país de origen, el país transitorio y el país destino. Las de manera laboral, que son mandadas por la empresa, y las migraciones rural-urbano, que no es más que una movilidad ascendente. Esta, pues, cuando la población deja su lugar de origen, que es de menor tamaño, a un lugar destino que tiene mayor tamaño, es decir, los pobladores dejan lo que es su vida de campo para ir a una vida más urbana. Está ligada al proceso de modernización y genera un crecimiento desorganizado. En cuanto a la relación salud-vivienda, esta tiene un significado social y efectivo de la vivienda. La Organización Mundial de la Salud establece de que cuando se tiene una buena vivienda, está habilitada, está en condiciones de habitabilidad, pues esta puede prestar un buen servicio a la salud, ya que puede evitar enfermedades y otros aspectos. Acá se considera lo que es la estructura física, la comunidad del entorno y bueno, como lo mencioné anteriormente, una buena condición de vida y de la vivienda genera lo que es un completo estado de salud físico, mental y social, que son los tres aspectos que se engloban según la Organización Mundial de la Salud. Cada logro comienza con la decisión de intentarlo. Muchísimas gracias.